desahogarlo. Siguiente, porfa. Siguiente. Bueno, en el índice vamos a dar una breve introducción sobre lo que vamos a hablar. Vamos a hablar sobre el ovario, los diferentes ciclos que podemos encontrar, las hormonas que están presentes y sus diferentes fases. Siguiente, porfa. Bueno, para darles una breve introducción sobre lo que vamos a hablar, hay que tener en cuenta lo que hemos hablado en nuestras charlas anteriores sobre la anatomía del sistema reproductor femenino, que es demasiado importante. Em, de manera directa e indirectamente, todas estas partes anatómicas nos ayudan a lo que es el ciclo menstrual y ciclo ovárico, y pues entre ellas tenemos tanto los genitales externos como los genitales internos. Siguiente. Hay algo muy importante dentro de la anatomía y es, pues adentrándonos un poco ya como a lo que son los genitales externos, vamos a tener empezando el canal vaginal, que va a ser una parte muy importante en todo ese proceso de secreción de mucosa y también presencia de glándulas que nos van a ayudar principalmente, primero, a la secreción de mucosa y segundo, a la secreción de sustancias que nos ayuden como a la protección. Además de eso, adentrándonos un poco más, encontramos lo que es el cuello uterino, que se divide en tres capas, que va a ser una, la más externa, que va a ser el tejido conectivo externo, como lo vemos en la imagen, la parte más medial o la parte del medio, que va a ser una capa muy gruesa de músculo, que se va a denominar el miometrio, y por último, la parte más interna, que se denomina el endometrio, es donde encontramos todo ese estroma celular compuesto por glándulas que nos van a ayudar muchísimo a lo que es todo el ciclo ovárico. Eh, ya un poco hacia los lados, atrás, por favor, atrás tenemos las trompas de falopio que van a ser muy importantes en lo que va a ser la ovulación y van a tener un tejido ciliado que nos va a ayudar como al movimiento de ese óvulo que ya está pues fecundado. También tenemos el ovario, que ya más adelante veremos características sobre él, y las fimbrias, que van a ser unas proyecciones muy importantes, que una de sus funciones principales es ayudar a que cuando el óvulo que está ya madurado salga, vaya directamente al endometrio y no se vaya a implantar en alguna otra zona del cuerpo. Siguiente. Bueno, entonces ya hablando un poco de lo que serían las hormonas ováricas, primero vamos a hablar de los estrógenos. Ya primero, antes de hablarles más como de la síntesis, es importante que sepamos o recordemos que los estrógenos lo que van a hacer es ejercer una retroalimentación negativa para la GnRH y las gonadotropinas. Además, también tienen una retroalimentación positiva en la hipófisis, que es como para el pico ovulatorio de la LH. Entonces ya, ahora sí, yéndonos a la síntesis, cuando hablamos de los precursores o decirlo, o el origen, esta síntesis comienza con el colesterol, que pues es la molécula precursora para todas las hormonas esteroides. Entonces, lo que va a pasar es que el colesterol se va a convertir en pregnenolona en las mitocondrias de la célula de la teca interna en el folículo ovárico. Esto lo van a hacer mediante la acción de una enzima que es la desmolasa. Entonces, como yéndonos un poco más a fondo, la pregnenolona lo que va a hacer es convertirse en dehidroepiandrosterona y androstenediona. Esto lo va a hacer en las células de la teca. Entonces, la androstenediona se va a convertir en testosterona, que la testosterona pues es un precursor inmediato de los estrógenos. Ya la testosterona y la androstenediona lo que van a hacer después es difundirse a las células de la granulosa. Y ahí la enzima, que es la aromatasa, va a convertir estos andrógenos en estrógenos. Importante también que pues la síntesis de los estrógenos es estimulada principalmente por la hormona folículo estimulante que va a actuar sobre las células de la granulosa. Entonces ahí más o menos en la gráfica es eso explicado. Siguiente, por favor. Ya cuando hablamos más sobre lo que es el transporte y el metabolismo, vamos a hablar primero sobre los estrógenos que van a circular principalmente en la sangre unidos a globulina fijadora de hormonas sexuales y en una menor medida a la albúmina.
Entonces, estos van a ser metabolizados en el hígado y se van a convertir en metabolitos inactivos. Pero cuando hablamos de estrógenos, estamos hablando del grupo como grande de las hormonas. Pero cuando hablamos del estradiol, tenemos que saber que es la molécula individual que está dentro de este grupo de los estrógenos, que pues es la principal responsable de los efectos estrogénicos que tienen las mujeres en edad reproductiva. Entonces, ya el estradiol va a estar 2% libre y 98% unido a proteínas, que ahí vemos la división, 60% es a la albúmina y el 38% es a la globulina fijadora de esteroides gonadales. Ya vimos pues que el metabolismo se da en el hígado y entonces hay reacciones de conjugación y se excreta en la orina y una porción o una parte se secreta en la bilis. ¿Qué quiere decir circulación enterohepática? Es que como se secreta en la bilis, puede ser reabsorbida en el intestino. Siguiente, Lau. Entonces, ahora vamos a hablar de una de las funciones y vamos a hablar del por qué los estrógenos son tan importantes tanto en el ciclo menstrual y en otras funciones. Hablando ya específicamente del ciclo menstrual, los estrógenos van a cumplir funciones como crecimiento de los folículos ováricos, que más adelante vamos a ver cuáles son esas fases que tiene. También vamos a ver que los estrógenos ayudan a todo ese epitelio glandular y ese epitelio o revestimiento del endometrio lo ayuda a proliferarlo, a engrosarlo y a estimularlo después de que hubo la fase de menstruación. También ayuda o facilita más bien el movimiento de los cilios en las trompas de falopio. Y durante la fase que hay mayor estrógeno, el moco cervical que vamos a encontrar va a ser poco denso y filante. Ya en otras funciones del estrógeno, vamos a encontrar que va a inhibir la actividad de los osteoclastos y en muchos casos puede ser un factor protector para pues, prevenir la osteoporosis. También ayuda a la formación de los caracteres sexuales, los que denominamos la figura femenina, y eso se debe a que aumenta el depósito de grasas gracias a los estrógenos. También ayuda a la pigmentación de las areolas y durante el embarazo va a estimular la secreción de prolactina y también va a ayudar a la retención de sal y agua. Bueno, la otra hormona que vamos a tocar es la progesterona. Entonces, importante de la progesterona, pues esto es que favorece la fertilización, estimula la musculatura y apertura pues de los diámetros y es como la que ayuda a la transformación del endometrio a endometrio secretor. Entonces, ya yéndonos como a lo que son el precursor o el origen, es igual que los estrógenos y comienza con el colesterol. Entonces, el colesterol lo que va a hacer es que va a ser transportado a las mitocondrias de las células luteínicas. Y ahí también, como la enzima que vimos arriba, que es la desmolasa, va a convertir pues este colesterol en pregnenolona y esta va a ser convertida ya directamente en progesterona por la enzima que está en las células del cuerpo lúteo, pues esto pasa durante la fase lútea del ciclo menstrual. Entonces, lo que va a hacer esta enzima es básicamente catalizar la conversión de pregnenolona y progesterona mediante una oxidación que específicamente se da en el grupo hidroxilo en el carbono 3 después de este anillo esteroide. Y ya hablando un poco del transporte y del metabolismo, es que principalmente la progesterona va a circular en sangre unida a la albúmina y en un menor porcentaje unida a la globulina fijadora de corticoides. También va a ser metabolizada en el hígado en metabolitos inactivos, como lo puede ser el pregnanediol, que se va a excretar en la orina. Ahora hablando de una de las funciones de la progesterona, como ya lo sabíamos, hay una función durante el ciclo menstrual y aparte del ciclo menstrual, una de las principales es que durante la fase o la mitad del ciclo va a haber mayor secreción de esta hormona secretada por el cuerpo lúteo, como ya lo mencionó Cami. También va a hacer que el espesor del moco cervical sea mayor y va a promover cambios secretores en el útero. Otras de sus funciones es que durante el embarazo sus altos niveles van a evitar las contracciones uterinas, también va a disminuir los receptores estrogénicos y lo que es el tejido mamario va a ayudar a toda su proliferación, a su crecimiento de los alvéolos y lobulillos. Bueno,
Ya cuando vamos a hablar del proceso de ovogénesis, pues no sé si ahí logren guiarse en la imagen, pero cuando les enviamos las diapositivas ahí les queda. Es que importante que desde la sexta semana del desarrollo, el ovario va a iniciar la proliferación mitótica pues, de las células germinativas que tiene y pues tratar de alcanzar el contenido máximo de oogonios, que más o menos esto es entre 6 y 7 millones y esto se da entre la semana 16 y la 20. Entonces, los oogonios lo que van a hacer es irse como transformando en ovocitos primarios desde la semana 8 a la 12 y alcanzan su máximo, digamos, después de la primera mitad del embarazo. Esto básicamente pasa entre la primera división meiótica y, bueno, cuando está pasando la primera división meiótica y cuando se están rodeando de células pregranulosas, que serían los folículos primordiales. Ya cuando vamos después, cuando se da la apoptosis de estas ovogonias y ovocitos primarios, se puede decir que esta apoptosis o esta muerte ocurre desde la vía intrauterina. Entonces, en el nacimiento ya no existen ovogonias y más o menos quedan 2 millones de ovocitos primarios. Cuando las mujeres alcanzan la pubertad, quedan normalmente como 500.000 ovocitos primarios y estos son los que nos ayudan a enfrentar la reproducción. Los ovocitos primarios, lo que va a pasar es que ellos se van a quedar detenidos en el cuarto estadio de la profase 1 cuando se está dando la primera división meiótica. Y va a continuar o va a reanudarse y completarse cuando se da el pico ovulatorio de la LH, que lo que va a hacer es como inhibir la meiosis y permitiendo que continúe la meiosis 1 hasta hasta la metafase 2. Esto pues se va a dar ovulando un ovocito secundario y el primer cuerpo polar. Entonces, si ocurre la fecundación, se va a completar y la segunda división meiótica y ahí es cuando se va como a expulsar el segundo cuerpo polar. Ya al final va a llegar la menopausia porque pues se van a agotar o como irreparablemente las células germinativas. Listo. Ahora sí, ya hablando de lo que es el ciclo menstrual, nosotros vamos a entender el ciclo menstrual como un proceso cíclico donde van a haber variación de diferentes hormonas. Aproximadamente se dice que el ciclo menstrual tiene una variación entre un rango de tiempo de 28 días aproximadamente, a veces puede ser más, y va a tener un periodo de sangrado que se denomina menstruación, que va a ser aproximadamente entre de 3 a 7 días. El ciclo menstrual va a dividirse en dos partes importantes que se denomina el ciclo ovárico y el ciclo uterino. El ciclo ovárico va a tener tres fases, que son la fase folicular, la de ovulación y la fase lútea. Y el uterino va a tener también tres fases, que es la menstruación, la fase proliferativa y la secretora. Siguiente. Eso. Bueno, entonces vamos a empezar con el ciclo uterino. Para eso es muy importante remontarnos a lo que les dije al principio del cuello uterino y nos vamos a centrar en el endometrio. Como podemos ver en la imagen, vamos a tener tres fases y cada fase del ciclo uterino va a estar alineada con alguna otra fase del ciclo ovárico y así con las diferentes hormonas. Entonces, empezando con la fase de la menstruación, como podemos ver, los niveles de hormonas, en realidad como lo que es el estrógeno, no va a estar tan aumentado y aquí lo que va a haber es una participación grande de lo que son las prostaglandinas. Las prostaglandinas lo que van a hacer es aumentar como ese vasoespasmo y ese vasoespasmo va a generar una necrosis en el tejido, lo que va a generar pues mayor pues tejido como tejido que esté ahí y aparte de eso mayor prostaglandinas, lo que va a aumentar las contracciones y finalmente finalizan lo que es el sangrado. Entonces, durante esta fase, en realidad no hay muchas hormonas, está alineado con lo que es el cuerpo albicans y esta es la fase que denominamos o que conocemos como el sangrado que dura aproximadamente de 3 a 7 días. Esta fase menstrual va a terminar justo cuando inicia la fase proliferativa, que como lo veíamos al principio va a haber una elevación de lo que es el estrógeno porque va a ayudar a volver a eh, reafirmar o que haya una proliferación del tejido endometrial
para que se vuelva a recuperar. Entonces, como vemos, el tejido en la imagen pues se está recuperando, hay más proliferación de las glándulas gracias a lo que es el estrógeno. Y esta fase va a ser justo antes de la ovulación. Ya la última fase, que es la secretora, esta fase de lo que se encarga es que el endometrio sea un lugar que esté apto para que el óvulo que ya está fecundado pueda llegar a implantar. Entonces, en esta parte lo que vamos a ver es elevación de progesterona y un poco de estrógeno que ayuda a que haya los suficientes nutrientes para que se pueda implantar allí el óvulo. Siguiente. Ahora sí vamos a empezar con lo que es la fase folicular ya del ovario. Entonces vamos a tener en cuenta lo que dijo Cami al principio, que nosotros al nacer tenemos aproximadamente 2 millones de folículos primordiales o ovocitos en ambos ovarios, pero solo 400.000 son viables hasta la pubertad, que son esos folículos primordiales. Entonces ese folículo primordial básicamente tiene una estructura muy sencilla, es muy pequeño, va a tener una capa muy pequeña de la granulosa y una lámina basal. Siguiente. Si ese folículo primordial llega a madurar, va a convertirse en lo que conocemos como folículo primario, que su estructura va a ser un poco más grande y va a tener una capa más definida de la célula de la granulosa. Y en realidad muchos acá de los folículos primarios que encontramos salen de un estado de reposo y van a entrar en crecimiento activo. No todos llegan a la maduración para seguir con el ciclo. Siguiente. Después tenemos el folículo secundario, que como vemos es un folículo con mucha más estructura, va a tener una capa externa que es conocida como la capa la capa externa de la teca, va a tener también una capa mucho más definida de la célula de la granulosa, van a tener más capas y aquí es importante porque la célula teca cumple un papel muy importante en lo que es la secreción de hormonas androgénicas. Siguiente. Ya finalizando, vamos a tener, como podemos ver, un folículo mucho más maduro que se denomina folículo terciario primario, que como vemos va a tener dos capas de la teca, una teca externa y una teca interna, y va a tener un área en el centro denominada el antro, que va a estar llena de un líquido que va a tener diferentes hormonas, entre esas el estrógeno. Entonces, esta parte es muy importante porque a partir de ahí solamente un folículo pues va a poder como sobrevivir y va a convertirse en lo que es el folículo dominante para poder salir ya del ciclo. Atrás. Ah, no, es ahí. Esto es como un resumen de lo que les acabo de decir con diferentes características de lo que es la fase folicular. Sigue. Listo. Entonces hay que entender que en la fase folicular, como lo decía al principio, todo va a estar alineado y la fase folicular se divide en dos, la temprana y la tardía. En la temprana, básicamente, hay que entender que durante este momento va a haber aumento de la secreción de la gonadotropina para que empiece a regularse el eje. Y es muy importante que lo que les mencionaba, que las células de la granulosa y de la teca van a liberar diferentes hormonas, entre esas la antimuleriana. Esta hormona es muy importante porque va a ayudarnos a evitar más bien que se libere más de un folículo dominante, porque lo ideal del ciclo ovárico es que solo se libere un folículo y esto es encargado de la antimuleriana. Durante este momento va a haber diferente eje de retroalimentación gracias al estrógeno, va a haber muy poquito LH y en este momento el endometrio va a empezar a crecer. Siguiente. Bueno, ahí como lo vemos en la imagen, en realidad eh, no hay mucha cantidad de hormonas, en realidad la única que se eleva un poquito es los estrógenos y pues el resto, lo que es la FSH y LH, no van a estar aumentadas. Siguiente. Ya lo que es la fase folicular tardía, durante esta fase sí van a aumentar los estrógenos, va a aparecer lo que es la inhibina y la progesterona. Además de eso va a estar lo que conocemos como el pico del LH, que es demasiado importante para la ovulación y va a ayudar tanto a inicio de la ovulación y a que se rompa la pared del folículo para que éste pueda salir. Aquí como vemos en la imagen, vamos a ver el pico del LH y también la línea de abajo roja es la elevación del estrógeno, que es justo antes de la fase ovulatoria. Entonces ahora sí vendría estos procesos que más o menos
entre 16 a 24 horas después de que se da el pico de la LH, lo que va a ocurrir es la ovulación. Entonces, también es importante saber que el folículo maduro lo que va a hacer es secretar prostaglandinas y enzimas proteolíticas, que en sí lo que van a hacer es como disolver el colágeno y otros componentes que tiene el tejido conectivo para, o sea, tiene como finalidad eso, mantener las células foliculares unidas. Las prostaglandinas que secretan también pueden como ayudar a la ruptura de la pared del folículo en el punto pues más débil que haya. Lo que va a pasar es que el líquido antral va a salir con el óvulo y el óvulo va a ingresar en la trompa uterina y va a ser transportado para ser fertilizado o para que muera. Ya en la fase lútea temprana y media es que después de la ovulación, las células fecales van a migrar al espacio antral y se van a mezclar con las células de la granulosa. Y esto va a hacer que, por decirlo así, se llene la cavidad. Entonces, ambos tipos de células se van a transformar en las células del cuerpo lúteo. Este proceso pues es conocido como luteinización. Ya cuando las células lúteas están formadas, empiezan como a acumular gotas de lípidos y gránulos de glucógeno, especialmente en el citoplasma, y esto va a hacer que empiecen a secretar hormonas. Entonces, a medida que va avanzando o que progresa esta fase lútea, el cuerpo, pues el cuerpo lúteo lo que va a hacer es como aumentar la producción de progesterona, estrógenos y de inhibina. Importante, muy importante, es que la progesterona es la hormona que domina en la fase lútea. Si bien la síntesis de estrógenos disminuye al comienzo, luego pues va a aumentar. Pero los niveles de estrógeno nunca van a llegar a su pico antes de la ovulación. Entonces, también es que bajo la influencia de la progesterona, lo que va a hacer el endometrio es continuar como su preparación para el embarazo y se va a convertir en una estructura secretora. Las células del endometrio lo que van a hacer es depositar lípidos y glucógeno en el citoplasma. Entonces, estos depósitos son los que en algún punto van a nutrir al embrión en el desarrollo mientras se da como la formación de la placenta y la conexión materno-fetal. La progesterona también, pues como habíamos visto antes, es la que engrosa el moco cervical y el moco lo que va a hacer es crear como un cierto tipo de tapón que va como a bloquear la abertura cervical para que no entren bacterias ni espermatozoides al útero. Ya en la fase lútea tardía y en la menstruación, el cuerpo lúteo va a tener como un lapso de vida que es aproximadamente de 12 días. Entonces, si no se produce el embarazo o la fecundación, el cuerpo lúteo lo que va a hacer es va a morir o va a sufrir apoptosis. Entonces, al momento de que estas células lúteas se van a degenerar, va a disminuir la producción de hormonas, pues como la progesterona y los estrógenos. Y como que esta disminución va a suprimir la señal que tienen ellas de retroalimentación negativa en la hipófisis y en el hipotálamo. Por lo tanto, lo que va a pasar es que va a aumentar la secreción de FSH y LH. Ya como que los restos de este cuerpo se van a convertir en una estructura que hemos visto ya mucho en histología, que sería el cuerpo albicans o el cuerpo blanco. Entonces ya cuando el cuerpo lúteo se degenera y se disminuye la producción de las hormonas, también los vasos sanguíneos pues en la capa superficial del endometrio se van a empezar a contraer. Entonces, como ya no van a tener oxígeno ni nutrientes, estas células superficiales lo que van a hacer es pues morir. Entonces, 1 o 2 días después de que el cuerpo lúteo como que ya no tiene ninguna función, o 14 días después de la ovulación, la capa superficial del endometrio lo que va a hacer es pues desprenderse y ahí es cuando se inicia la menstruación. Siguiente, por Básicamente es eso, como que en la ovulación la LH va a estar como muy aumentada y en la fase lútea, pues la hormona que les dije que predominaba era la progesterona. Siguiente, Y aquí es como a modo de síntesis, porque pues ya lo fuimos diciendo a lo largo de toda la presentación, porque pues este sería como el control hormonal, como en la fase folicular, que retroalimentación negativa hay y eso. El siguiente, Lau, por favor.
Ya finalizando, pues también es importante que las hormonas van a tener como gran influencia en las características sexuales secundarias femeninas. Entonces, si bien sabemos que los estrógenos nos van a ayudar con el control o el desarrollo de las características sexuales primarias, también lo que van a hacer es controlar las secundarias. Las secundarias son como el desarrollo de las mamas, el patrón de distribución del tejido adiposo, pues como las caderas y los muslos superiores. Y otras características secundarias de la mujer, pues van a ser reguladas por los andrógenos que son producidos en la corteza suprarrenal, que eso sería como el crecimiento del vello púbico, axilar, la libido, y pues como les dije, están controlados por los andrógenos suprarrenales. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, chicas, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Sí, doctora Juliet. Buenas noches a todos, ¿me escuchan ahí? Sí, Sí, señora. Sí, doctora. Chicos, voy a compartir un segundo mi pantalla porque quiero como dejar algunas cosas que me parecen como muy importantes. Pues primero felicitarlas, yo sé que la fisiología no es un tema nada fácil, de hecho es un tema demasiado complejo que pues requiere mucha como profundidad, pero sí me gustaría pues digamos como dejar algunas cosas como un poquito más claritas. La parte de anatomía, pues perfecto, siempre es importante como volverlo a retomar, recordar que las trompas de falopio no tienen papel en la ovulación, sino en el transporte del óvulo para que pueda ser fecundado. Lo segundo es que esta diapositiva, esta imagen es muy importante y es la intrínseca relación que tienen las células de la teca interna con las células de la granulosa. Si no hubieran células de la teca interna y no hubiera un estímulo de la LH con respecto a esas células de la teca interna, ¿están viendo mi pantalla? Sí, doctora. Sí, señora. Sí, perfecto. Si no hubiera ese estímulo por parte de la LH sobre las células de la teca interna, esas células de la teca interna no podrían proveer la androstenediona para que las células de la granulosa producieran el estradiol, que finalmente es lo que va a hacer que aumente la cantidad de células y que ese folículo sea finalmente el dominante para que pueda haber ovulación. El eje hipotálamo, hipófisis, ovario es uno de los ejes más complejos de todo el cuerpo. Por diferente a otros ejes, como digamos el hipotálamo tiroides, este eje se ve muy influenciado por muchas cosas, desde la parte emocional, el estrés disminuye la síntesis de preproGnRH, que la preproGnRH finalmente va a ser la que va pues, a generar la GnRH va a ir a estimular la formación de LH y FSH, y así sucesivamente. Digamos que no se los dije en el momento, porque la idea era solamente abordar como la parte de la ovulación, pero no se nos puede olvidar ese eje. ¿Por qué? Porque cuando nosotros lleguemos a los temas de amenorrea, cuando uno entiende la fisiología, entiende la patología de muchas de las, valga la redundancia, patologías que hay a nivel ginecológico. Porque muchas de esas patologías, si bien pueden tener una causa anatómica, la causa fisiológica va a ser el eje central de la mayoría de esos funcionamientos. Entonces, esta relación me parece muy importante. La otra relación es esta, de esta imagen que les voy a mostrar acá, que es la relación que existe ya en la fase lútea cuando las células de la teca interna con los niveles muy altos de LH van a generar la producción de pregnenolona y finalmente las células de la granulosa hacen un cambio en su función y ya no producen estradiol, porque yo ya no necesito que mi folículo crezca y se vuelva dominante, sino que lo que necesito es que mantenga la producción de progesterona, que finalmente recordemos la LH cuando se produce la ovulación y se rompen esas células y se llenan de grasa, que es la formación del cuerpo lúteo, vamos a estar mantenidos por esos mismos niveles de LH que van a mantener la producción de progesterona en ese cuerpo lúteo. Y acordémonos que la LH en su subunidad alfa tiene la misma estructura que la beta HCG. Entonces, nuestro pico de LH cae y si no hay una fecundación, ya,
el cuerpo lúteo con el tiempo deja de producir progesterona y si no tenemos una buena producción de progesterona, ese embarazo no va a poder seguir adelante, ¿sí? Porque como lo hemos visto, digamos, en general en las funciones de la progesterona, como yo lo explicaron, es mantener la gestación hasta lo último. Cuando la progesterona empieza a caer al final del embarazo, es cuando esas células musculares se vuelven más respondedoras a la oxitocina, aumenta la producción de prostaglandinas, la progesterona es fundamental. En las primeras semanas, la producción de progesterona está a cargo de ese cuerpo lúteo que va a estar estimulado por la beta-HCG, que como tiene esa subunidad alfa igualita a la de la LH, nos va a mantener la producción de progesterona hasta que la placenta pueda empezar a hacer la producción de progesterona propia. Entonces, esa era otra cosita como que quería agregar ahí. Con respecto a esta parte de la oogénesis, es muy importante tener claro unas cosas. Entonces, lo primero es que nosotros desde que tenemos primero gametos, entonces los gametos van a empezar su división inicial, que como lo sabemos nosotros cuando tenemos fetos, entonces estamos en nuestra etapa fetal, perdón, más o menos vamos a tener 7 millones. Y para el nacimiento ya trésicos van a llegar más de la mitad, solamente 2 millones. Y las mujeres durante nuestra etapa reproductiva vamos a perder y perder y perder y perder esa reserva ovárica, que ya voy a hablar de una hormona muy importante ahí que nos ayuda también en la fisiología y la vamos a tener que revisar más adelante en la fisiopatología de las diferentes enfermedades que vamos a ver. Finalmente, esto va a seguir hasta que se forma el ovocito primario y ahí se queda interrumpida la primera división meiótica. En la pubertad, cuando empieza el estímulo del eje hipófisis, hipotálamo, hipófisis, ovario, va a haber una reactivación y una captación, que como ya lo vamos a volver a repasar ahorita, que quiero mostrarles una cosa, ese reclutamiento folicular no dura 30 días. Nuestro ciclo menstrual sí dura 30 días, pero antes de eso hay muchos días de preparación en donde nuestros ovocitos empiezan a reclutarse para que empiece a haber una competencia por cuál va a ser ese predominante, que como ya se los voy a mostrar en una animación que tengo ahí, el que gana la corona es el que genera el receptor de LH para que finalmente pueda haber la ovulación. Se produce la pubertad y cuando ya nosotros llegamos como a la parte de la ovulación, llegamos hasta el ovocito secundario. Ahí nuevamente se queda la primera división meiótica, finaliza, la segunda división meiótica nos llega hasta la metafase, que iría hasta ese folículo de Graf, que es ese dominante que está esperando a ser liberado y finalmente a ser fecundado. Ese folículo de Graf, entonces son esos folículos que nosotros vemos en las ecografías cuando estamos haciendo estimulación ovárica o cuando lo colocan en una paciente que no sea en ovarios poliquísticos, porque acuérdense que las pacientes con ovarios poliquísticos nunca tienen folículos del todo maduros, sino en una paciente que esté a punto de ovular. La imagen que ustedes ven cuando ponen el ecógrafo en un ovario que está a punto de ovular es un folículo de Graf. Ese folículo de Graf tiene ovocitos secundarios que están preparados para llegar a su fecundación. Entonces, ahí se produce la ovulación y finalmente solo si hay fecundación se termina la meiosis. Es decir, que nuestra oogénesis siempre va a quedarse en una fase incompleta si nosotras nunca llegamos a lo que es el objetivo de nuestro ciclo menstrual, que finalmente es generar un embarazo que pueda llegar a término. No sé si ahí ven la pantalla completa o siguen viendo la incompleta. Otra vez, un segundo. Ahora sí. Entonces, esto era lo que yo les explicaba. En la fase ovárica, que era lo que queríamos, pues, como poner como un especial énfasis el día de hoy, hay dos fases. Esa fase folicular, que es una fase muy extensa, dura hasta de 300 a 400 días, y lo que va a hacer es primero reclutar. Entonces, yo tengo una cantidad de ovocitos, voy a empezar a reclutarlos que empiecen a generar la relación entre célula de la granulosa y teca, que acuérdense que al principio es solamente teca normal, luego se vuelve teca interna y teca externa, porque es que se reclutan tantas células que al final toca hacer como una división entre las dos tecas y pues recordar la teca interna importante pues en la producción de los andrógenos, luego se genera esa selección del folículo dominante y la ovulación, ¿sí? Pero miren que ese reclutamiento y ese crecimiento dura muchos días antes del resto.
y la fase lútea que finalmente siempre va a ser fija. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, yo tomo niveles de progesterona en el día 21? Es porque si yo logro ovular, la fase lútea siempre va a ser estable, nunca se va a modificar, dura 14 días. ¿Qué es lo que se mantiene? Ese cuerpo lúteo produciendo progesterona y finalmente pues los niveles de progesterona caen y con la caída de los niveles de progesterona que va a haber, pues la menstruación, ¿sí? Esa fase siempre va a ser fija, mientras que esa otra fase cambia y cambia mucho por el eje hipotálamo, hipófisis, ovario, y eso es lo que puede dar pues los distintos tipos de irregularidades en los ciclos de cada una de las mujeres. Entonces, en esa fase folicular, lo primero que va a pasar es el reclutamiento. Eso pasa sobre los folículos primordiales, en donde estamos en una forma de ovocito 1. Y ahí va a haber óvulo, célula de la granulosa planita y las células intersticiales que lo rodean. O sea, serían más o menos estos que están acá. Aquí la FSH empieza a hacer ese reclutamiento folicular. Ahí fundamental tener unos buenos niveles de FSH. Y hay muchas hormonas que nosotros artificialmente utilizamos que simulan la FSH y nos ayuda a hacer reclutamiento folicular, por ejemplo, cuando estamos en tratamientos de fertilidad. Lo siguiente que va a pasar es la formación del folículo primario, que va a ser el óvulo, las células de la granulosa que ya no se ven planeadas sino cuboidales. Va a haber un mayor producción hormonal por parte de esas células de la granulosa que empiezan produciendo estrógeno y ahí es donde el receptor de estradiol es tan importante porque la FSH estimula las células de la granulosa. Las células de la granulosa producen estradiol, pero yo tengo que tener buenos receptores de estradiol para poder seguir creciendo y engordándome y llenándome de células para poder finalmente llegar a ganarme esa corona, que es el receptor de LH, que ya lo vamos a ver. Lo siguiente que va a pasar es la captación de las células intersticiales. Entonces el óvulo dice, uy, yo ya estoy creciendo mucho, yo necesito a alguien que me apoye en esta producción hormonal porque no voy a dar abasto. Capacita las células del lado, las células que la rodean, y va a generar que esas células ayuden a la formación de las células de la teca, que finalmente van a ser como esa producción de andrógenos que van a mantener la producción de estradiol para que el folículo pueda seguir creciendo. O sea, ya vamos a tener un óvulo, las células de la granulosa bonitas cuboidales que siguen creciendo en cantidad, las células intersticiales que la rodean y pues esa transformación a las células de la teca por el factor inductor de la foliculogénesis. Luego lo que va a pasar es el inicio de control del hipotálamo. Entonces miren que todo esto está pasando acá sin que haya una regulación que marque una batuta. Esta fase es hipotálamo independiente hasta la captación de las células intersticiales y ya aquí cuando ya empieza el control del eje hipotálamo es cuando tenemos la formación de esa dualidad y del trabajo en equipo de dos células, dos gonadotropinas. Es decir, el óvulo, la granulosa, que produce estradiol, y las células de la teca, que producen andostenediona. Este inicio del control hipotalámico se produce más o menos en el día 1 a 3 del ciclo. Esta es la razón del por qué nosotros cuando una mujer inicia un método de planificación, tiene que iniciarlo en el día 1, 3 más o menos, máximo 5 del ciclo, porque ahí yo puedo bloquear ese control hipotalámico y permitir que las hormonas exógenas que yo voy a dar en el método de planificación manden ese eje, que recordemos las mujeres durante la planificación, digamos cuando yo tomo pastillas, yo no menstruo, yo no tengo una menstruación, yo tengo un sangrado por deprivación, pero no es una menstruación porque nunca mi sangrado va a tener un control hipotalámico central. Luego, entonces, entonces ya siguió creciendo esa célula, necesita que haya una diferenciación. Entonces va a haber un óvulo, las células de la granulosa produciendo estradiol, la teca interna produciendo androstenediona, la membrana limítrofe que se va a volver ahí como una membrana entre las dos, y la teca externa que también produce androstenediona, pero que está ya tan lejos que no alcanza a llegarle casi a las células de la granulosa, pero se encarga de estimular también a la teca, la externa a la interna, para que esa interna pueda seguir produciendo.
androstenediona para mantener las células de la granulosa. Y ahí es donde empezamos a hacer un efecto negativo sobre la FSH. Recordemos que a mayores niveles de estrógeno, la FSH hace un feedback negativo. Esa es la forma usual en donde se comportan, excepto como ciertos puntos del ciclo exactos, como por ejemplo el pico de LH, que ya lo vamos a ver, que hacen como un efecto paradójico sobre ese feedback negativo. Entonces, van aumentando los niveles de estrógeno, van disminuyendo los niveles de FSH. ¿Para qué? Para que no se recluten un montón, de óvulos que finalmente lleguen a ser folículos de Graf, sino que se recluten los necesarios y haya un solo óvulo que puede ser uno de un ovario, un mes uno de un ovario, el otro mes otro del otro ovario, o a veces cuando se producen los embarazos múltiples es cuando hay doble ovulación que puede pasar. En este caso, entonces el óvulo dice, uy, pucha, se están bajando los niveles de FSH y eso era lo que me estimulaba la producción de estradiol, ¿recuerdan? Entonces tiene que haber más receptores de FSH. Entonces el óvulo que está tratando de ganar la carrera dice, no. Entonces vamos a este folículo a ponerle más receptores de FSH para que tengamos forma de responder a la poquita cantidad que se nos está produciendo. Con eso producimos más estradiol y nos mantenemos. Las células de la teca externa dicen, no, carajo, nos toca producir más andrógenos para poder estimular más a las células de la granulosa. Y también pues los receptores de estradiol aumentan. Luego, ¿qué va a pasar? Se genera el folículo secundario. Entonces ya ahí es donde vamos a tener ese antro en donde van a empezar a producirse factores de crecimiento que nos van a ayudar a mantener el óvulo, el folículo en crecimiento, mantenerlo y darle todos los nutrientes que necesitan. Entonces, en ese líquido hay factores de crecimiento. Entonces, va a haber óvulo, células de la granulosa, teca interna, membrana limitante, teca externa y nuestro laguito del antro, ¿sí? Y finalmente vamos a llegar acá, a este grandotote de aquí, que lo que queremos hacer es pues que se convierta en ese folículo secundario dominante, que es el folículo de Graf, que iría el óvulo, la célula granulosa, teca interna, membrana limitante, teca externa. En este punto, ¿qué pasa? Van a haber muchos receptores, entonces, ¿cuál gana? El que tenga más receptores de estradiol, el que tenga más receptores de FSH, el que tenga más receptores de progesterona, mayor producción de estradiol y que tenga una buena angiogénesis periférica. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando en algunas mujeres, y esto es como muy característico de algunas, muchos factores de estos factores de crecimiento van a ser factores de crecimiento endotelial que van a hacer que ese folículo esté lleno de vasitos alrededor. Y finalmente, cuando se produce la ovulación, de ahí es donde se pueden producir los quistes hemorrágicos, porque se llenan de sangre, porque son muy vascularizados, se rompe el folículo de Graf, se da la liberación del óvulo y finalmente lo que va a pasar es que se llena de sangre como esa cavidad donde estaba y finalmente pues producen esas imágenes que nosotros vemos ecográficamente. Entonces, ese folículo ahí dominante que la está dando toda para ser el mejor de la carrera, necesita ganarse la medalla. La medalla es el receptor de LH, que mírenla acá. Sin ese pico de LH, entonces acá empiezan los estrógenos, ¿cierto? El estradiol, perdón. Aumenta el estradiol. A medida que el estradiol aumenta en la fase folicular, hacia el final la FSH se disminuye, ¿cierto? Y miren que aquí hay un pico de LH, que este pico de LH es muy importante y vamos a podernos dar cuenta que, por ejemplo, en las mujeres con síndrome ovario poliquístico y muchos trastornos de la ovulación, la LH no logra hacer ese pico, no lo logra a nivel central. Entonces, si yo no produzco ese pico de LH, no se va a dar la ovulación. Entonces, son mujeres que nunca ovulan y uno dice, puchis, pero llevo mucho tiempo tratando de quedar en embarazo y nada, y nada, y nada, y son trastornos en ese pico del LH que finalmente no concede como ese receptor, o sea, no lo logra hacer, ese receptor se queda esperando y nunca hay ovulación. Hay una buena foliculogénesis, la LH no se produce y todos estos folículos empiezan a acumular acá en la superficie del ovario y de ahí es donde se da la imagen del ovario poliquístico. Esa LH finalmente que es el que se le da 24 a 72 previas a ese folículo dominante, es como la medallita, listo, usted ya ganó.
tiene ese receptor, entonces aumenta ese aumento de los valores de estrógeno al final ya va a hacer que haya algo paradójico. Primero estimula el pico de LH y segundo hace que haya un pico de FSH. Estos dos picos se tienen que dar al tiempo para que esa LH logre generar la ovulación. Entonces necesitamos el pico de LH, el pico más pequeño de FSH, para que es pequeño, pero no logra inducir un nuevo reclutamiento, pero tiene que estar presente. Y ahí va a haber la producción del OMI, que es el inductor el factor inhibidor de la meiosis, que va a permitir que finalmente lleguen a un ovocito tipo 2 y esté preparado para que se detenga en esta fase, termine ahí de transitar y si hay fecundación, termine de hacer todo el tema de la ovogénesis. ¿Qué va a pasar? Entonces eso va a generar que haya una ruptura de la membrana limitante, que se separe la teca, entonces la teca va a quedar acá, la granulosa va a acompañar al óvulo durante su tránsito, pues en la atracción, la quimioatracción que hay por parte de la trompa uterina, el movimiento de los hilos y la va a acompañar, va a estar ahí pegadito todavía, las celulitas más cercanas. Y pues eso también va a generar que haya actividad del músculo liso que finalmente va a mover ese óvulo ahí en su tránsito. Finalmente ya ese siguió allá por su trompa y pues si se fecunda bien y si no también, ¿cierto? Y lo que va a pasar es que se forme ese cuerpo lúteo que, como ya les había dicho, entonces se va a encargar de mantener los niveles de progesterona. En caso de que haya un embarazo de ese cuerpo lúteo, pues las primeras, sobre todo 12 semanas, se va a encargar de la producción de progesterona para que luego sea la placenta la que produce, la que produzca la progesterona. Finalmente se da la luteólisis, que es cuando definitivamente no, entonces los niveles de LH caen, nunca hubo una beta que mantuviera ese óvulo y pues se vuelve a reiniciar todo el ciclo. Entonces era como lo que les quería aclarar, que tengamos aquí en cuenta muy importante toda la parte de la fisiología para que cuando nosotros revisemos cada una de las patologías que vamos a ver nos quede un poquito más claro. Hasta aquí ya alguien tiene alguna pregunta, algo que no haya quedado claro. Miren que de verdad esto es súper importante entenderlo. Yo creo que todo está claro, Doc. Muchas gracias. Listo. Yo creo que pues repetí algunas cosas de las que dijeron ustedes, pero es que a veces cuando uno pone como una imagen así grandotota y no lo explica parte por parte lo que va pasando, queda como un poquito en el aire. Entonces lo que quería hacer era condensar lo que ustedes ya habían expuesto. De resto, pues todo me pareció muy completo y pues felicitaciones a todas. Muchas Listo, gracias. gracias. Bueno, chicas y chicos. Chicos, por favor, no se vayan, que nuestras secretarias van a hacer llamado de lista. Bueno, buenas noches a todos. Entonces vamos a hacer rapidito el llamado. Bueno, creo que Majo no está, ¿cierto? Mapi. Aquí estoy, Sofía. Ay, sí, sí está. Ay, qué pena, Majo. Listo. Entonces, bueno, María José, listo. Alejandra Rojas. Listo. Bueno, María Paula Bautista, sí está. Natalia Andrea Parra. Presente, Sofía. Laura Daniela Telles. Buenas noches, presente. Buenas noches. Laura Valentina Lozano. Gabriela Márquez. Buenas noches. Buenas noches. Paula Sofía Martínez. Hola, buenas noches. Buenas noches. Nicole Beltrán.
Presente. Listo. María Paula Hurtado. Presente. Bueno, Valentina Rodríguez que expuso. Juana María Obando. Buenas noches, presidente. Buenas noches. Merian Bolívar. Camila Sabogal expuso. Y finalmente Dana Camila Quintero. Bueno, listo. ¿Falta alguien por llamar? Listo. Entonces ya sería todo. Bueno, chicos, muchas gracias. Damos por finalizada la reunión. Nos vemos dentro de 8 días con la charla de semiología del sistema reproductor femenino. Descansen. Gracias. Hasta Gracias, luego. igual. Gracias. Gracias, Mapis. Feliz noche.